Ahora vamos a revisar con el doctor Berríos el paciente que llega con dolor torácico o la evaluación de dolor torácico agudo. El doctor Enrique Berríos es cardiólogo, tiene alta especialidad en imagen cardiovascular y está adscrito al Instituto Nacional de Cardiología. Muy bien, buenos días a todos. Quiero antes que nada agradecer la invitación. Para mí es siempre un gusto estar hablando de imagen cardiovascular. En esta ocasión me toca hablar un poco sobre las aplicaciones de la tomografía y la resonancia en la presentación aguda de cardiopatía isquémica. Y realmente cualquier cardiólogo tradicional, por decirlo así, podría pensar que la presentación aguda únicamente es un infarto y no tiene cabida la imagen cardiovascular. Es un paciente que debemos admitir a unidad de cuidados coronarios y meter a una sala de hemodinamia de cateterismo. Y no voy a rebatir eso porque la mayoría de los casos es así. Sin embargo, quisiera enfocarme en algunos escenarios especiales donde la imagen podría aportar algunos datos muy importantes. Y para eso voy a estructurar mi presentación en 3 escenarios. El primero es un dolor torácico en urgencias, el segundo es un MINOCA, que ya habló un poco Sergio Olmos de eso y que trataré de ahondar un poco más, y finalmente en aquel paciente posinfartado. Empecemos hablando del dolor torácico en urgencias, y aquí quizás es importante mencionar que debemos entender cuál es la definición universal de infarto, y para eso traigo 2 escenarios clínicos o casos clínicos muy breves, casos obviamente ficticios por las imágenes que pueden ver. En el primer caso vemos un hombre por ahí por los 60 años de edad, que se presenta a urgencias con un dolor torácico agudo. Tiene este electrocardiograma que definitivamente presenta una elevación del segmento ST y que es muy sugestivo de infarto. Y tiene enzimas positivas, enzimas cardíacas como la troponina I. Y el segundo caso es un hombre entre 20 y 30 años de edad que también se presenta a urgencia con un dolor torácico muy parecido al otro paciente, pero tiene este electrocardiograma. Un electrocardiograma que tiene una elevación del ST, pero que no es tan convincente de un infarto, que podría tratarse de otra cosa, como la repolarización precoz. Y le tomaron enzimas y salió negativas, pero persiste con dolor. Recordemos la definición universal de infarto aquí rápidamente. Es un infarto aquel que tiene enzimas positivas y al menos uno de los siguientes, dolor torácico y cambios eléctricos. Por lo tanto, el escenario del paciente de mayor edad, pues no hay duda, ese es un paciente con un infarto y debe ir a una sala de hemodinamia. El problema es con este paciente. ¿Qué hacemos con este paciente? Tradicionalmente se nos ha dicho que hay que observarlo, que hay que tomarle una nueva medición de enzimas cardíacas y nuevos electrocardiogramas, al menos por 12 horas. Y es ahí donde surge un estudio muy importante para la tomografía, que es el ROMICAT-2. Este estudio aleatorizó sujetos de entre 40 y 74 años de edad con síntomas de infarto, pero que no tenían un electrocardiograma convincente y que tenían enzimas negativas. Y a estos los aleatorizó a 2 brazos, angioTAC de coronarias o evaluación estándar. Los retractores iniciales del ROMICAT decía, angioTAC de coronarias será muy costoso, mucho más dinero. Y además decían, nos da temor de que se nos puedan escapar algunos casos y que tengamos mayor tasa de eventos. Por lo tanto, sus desenlaces fueron muy claros, la estancia intrahospitalaria, eventos cardiovasculares y costos. Y a estos pacientes los sometieron al brazo de tomografía, a una angiotomografía en un tomógrafo de 64 cortes al menos. Ahí pueden observar a mi técnico estrella prácticamente. Y estos fueron los resultados del ROMICAT-2. El ROMICAT-2, quiero que en esta tabla solo nos enfoquemos la edad de los pacientes, que era más o menos 50-55 años, lo cual ya puede llevar algún riesgo de tener un infarto agudo de miocardio. Y además de eso, tenían factores de riesgos cardiovasculares. Pero estos fueron los resultados, principalmente en efectividad y seguridad. Como vemos, el ROMICAT-2 demostró que la estancia
en urgencias o intrahospitalaria era mucho menor cuando hacíamos una angioTAC de coronaria. 8 horas versus 26.7 con la evaluación estándar. Esta evaluación estándar que implica monitoreo, toma de exámenes de laboratorio y toma de electrocardiogramas seriados. Además de eso, es importante mencionar que se hizo un diagnóstico en aquellos pacientes que realmente tenían un infarto, se hizo un diagnóstico mucho más rápido, en 4 horas comparado con la evaluación estándar que tardamos 15 horas. Y para cardiología, cuando hay un infarto, el tiempo es oro. Seguimos viendo algunos resultados del ROMICAT y vemos que muchos más pacientes pudieron darse de alta de urgencias. No tuvieron que ser internados a una unidad de observación y fue más resolutivo. Y en cuanto a eventos cardiovasculares, a los 28 días no hubo ninguna diferencia. En realidad, en ambos brazos la tasa de eventos cardiovasculares fue muy, muy baja. Por lo tanto, podemos decir que tanto angioTAC de coronarias como evaluación estándar en desenlace pueden tener el mismo resultado. Finalmente, aquí vemos la mayoría de sujetos, algunos sujetos necesitaron evaluaciones adicionales. Esto fue ligeramente mayor en el brazo de angiotomografía, pero los costos finales no tuvieron diferencia significativa. Más o menos esos son los costos en Estados Unidos y tanto la evaluación estándar como haber realizado la angiotomografía no mostró ninguna diferencia en eso. Ya para terminar con el ROMICAT, podemos ver en estas curvas que los pacientes que están en esta curva azul son los de tomografía y los rojos los que tienen evaluación estándar. Y tenemos en el eje de las X los días de estancia y vemos que, o las horas de estancia más bien, que la angiotomografía tiene mucho menos horas de estancia y es mucho más resolutiva. Por lo tanto, en este escenario, en sujetos que tienen un dolor torácico con un electrocardiograma dudoso y enzimas negativas, angioTAC de coronaria es mejor para tomar decisiones, principalmente en urgencia, y no incrementa los costos de la valoración final. Pasamos al segundo escenario. El escenario que habla de aquel paciente que sí cumplió con los criterios tradicionales de infarto y que lo metimos a cateterismo y el cateterismo nos sale coronarias normales, que es un cuadro que suele pasar. Veamos cómo son estos casos. Este otro caso hipotético, una mujer entre 40 y 50 años de edad que se presenta a unidad de urgencias con un dolor torácico agudo y este electrocardiograma. Este electrocardiograma prácticamente tiene una elevación difusa del ST desde B1 hasta B5. Y además de eso, se le toman enzimas si son positivas. Cualquiera puede decir que este paciente cumple con la definición universal y lo más indicado es someterlo a cateterismo. Sin embargo, hay un juicio clínico muchas veces en estos pacientes, porque sabemos que no todos los pacientes tienen una alta probabilidad de infarto. Esto podría estar presentándose en una mujer de 30 años y lo más seguro es que no se trate de un infarto, aunque cumple con la definición universal. No quiero decir que no se deba descartar inmediatamente que se trate de un infarto, porque hay casos raros y es muy importante estar seguros de que no se trata de un infarto. Pero en estos casos, principalmente en mujeres menores de 60 años y hombres menores de 40 años, el riesgo de que estos cuadros se traten realmente de un infarto no es tan alto. Existe una posibilidad de que existan otros diagnósticos implicados. Como en este caso, pues la mayoría de veces en estos escenarios que el riesgo cardiovascular Framingham no era tan alto, las coronarias son normales. Y definitivamente, si tenemos disponibilidad de una angiotomografía en lugar de la coronografía, en estos escenarios también podría ser útil. Pero no quiero hablar de la tomografía en estos casos, sino que esta entidad, este infarto, se conoce actualmente como MINOCA. MINOCA de sus siglas en inglés de Myocardial Infarction en Non-Obstructive Coronary Arteries. Este concepto se acuñó principalmente en una revisión sistemática que apareció en el Circulation en el 2015. Unos autores revisaron sistemáticamente
la literatura y seleccionaron 28 publicaciones, en donde tenían evidencia de infarto por su definición universal y que en la coronariografía no tenían lesiones mayores del 50%. Excluyeron todos aquellos estudios que no se les realizó una coronariografía, artículos cuyo enfoque principal era miocarditis o enfermedad de Takotsubo o reportes de caso. Y esto también es importante mencionar de esta revisión porque es una de sus grandes riquezas, que excluyeron todos los que se sospechaba que era miocarditis, todos los reportes o los estudios que hablaban como objetivo principal miocarditis. Ellos encontraron que, excluyendo todo eso, la prevalencia de MINOCA en el mundo era relativamente alta. 6% de los pacientes que tienen un infarto de miocardio. Esto se presentaba principalmente en mujeres, una proporción de 43% contra 24% en los que tenían un infarto de miocardio, como vemos acá, con un OR de 2.1, el riesgo es el doble en mujeres, y una significancia estadística. Pero, ¿cuál era la causa del MINOCA? ¿Era realmente un infarto? ¿Es una miocarditis? ¿Se trata de alguna otra etiología? Ellos encontraron que la mejor forma para saber esto era realizar una resonancia magnética cardíaca. Lo sometieron a estudio todas las publicaciones que habían reportado resonancia y presentaban algo como estos dos ejemplos que traigo. Este es un hombre de 36 años y esta es una mujer de 36 años exactamente iguales. Los dos ingresan a mi hospital por un infarto agudo de miocardio por definición universal en el territorio de la descendente anterior. Los dos fueron sometidos a coronariografía. Los dos tuvieron coronarias completamente normales. Este paciente, que vemos alteraciones de la movilidad principalmente apicolateral y un poco también en la base del septum, presentó un reforzamiento de origen o etiología isquémica, completamente isquémico. Vemos el reforzamiento subendocárdico acá y transmural a este nivel. Y este paciente, que presenta algunas alteraciones de las movilidades difusas, presentó edema y un reforzamiento no isquémico, muy sugestivo de miocarditis. Ambos casos muy parecidos, dos etiologías diferentes. ¿Por qué? Porque a este sujeto hay que darle tratamiento antiisquémico a la larga. Porque este sujeto es un caso isquémico y hay que buscar qué fue lo que le originó la isquemia. Finalmente encontramos que era una trombofilia la que había tenido y probablemente una trombosis. Y este sujeto no, este sujeto requiere únicamente antiinflamatorios y vigilancia. Las causas de MINOCA definitivamente en esta revisión fueron múltiples, pero muy importante, a pesar que tenían coronarias no obstructivas, 24% realmente habían sido un infarto. La etiología de ese infarto pudo haber sido vasoespasmo, pudo haber sido una trombosis que se lisó, pudo haber sido obstrucción microvascular, síndrome X, etc. Pero eran cardiopatía isquémica. No se tenía que quitar ese diagnóstico. 33%, un tercio eran miocarditis. 18% eran Takotsubo o síndrome del corazón roto, que no voy a ahondar mucho en eso porque más adelante les hablarán. Y el resto eran otras causas. Y es aquí la relevancia de conocer la etiología de estas enfermedades, porque conocer la etiología impactará en el tratamiento futuro. MINOCA no es raro, definitivamente, y su abordaje diagnóstico amerita un estudio por resonancia magnética en la mayoría de ocasiones para conocer la etiología y dirigir el tratamiento. Finalmente, el último escenario, pacientes post-infarto de miocardio. ¿Qué utilidad podría tener la imagen cardiovascular en un post-infarto? Bueno, tenemos dos hallazgos muy importantes en estos, la obstrucción microvascular y la hemorragia intramiocárdica, o el hematoma intramiocárdico. ¿Y cuándo se ven estos? Cuando fracasamos en la reperfusión. ¿Y por qué fracasamos? Bueno, a veces son cuestiones técnicas, pero también a veces el paciente llega demasiado tarde, llega con muchas horas de infarto.
Otro caso hipotético, un hombre, 50, 60 años de edad, dolor torácico, se presenta con este electrocardiograma. Una elevación de la sonda del ST, pero con una onda Q prominente desde el momento en que se presenta en urgencias. Las enzimas definitivamente son positivas y están incluso elevadas. Asumimos que el infarto lleva muchas horas de evolución. Se mete a coronariografía y se encuentra en esta arteria, que es la descendente anterior, una lesión significativa, 99% de estenosis acá. Pues se decide hacer angioplastía, se coloca stent y después del stent viene, como diría la doctora, la historia de terror. No se abrió el vaso, perdimos todo el flujo y eso se conoce como fenómeno de no reflujo. En estos casos hemos encontrado muchas veces que se observan estos hallazgos de resonancia: obstrucción microvascular y hemorragia intramiocárdica. ¿Y cómo se ven? Pues lo vemos en reforzamientos tardíos y en otras secuencias como el T2 estrella. En este caso vemos acá un reforzamiento tardío donde existe un infarto porque hay un reforzamiento transmural, pero adentro del reforzamiento existe una mancha, una señal hipointensa, negra, que eso no debería ser normal, o sea, no debería estar infartado todo lo demás y esto debería estar viable, entendiendo que lo negrito, lo oscuro, es el miocardio sano. Esta mancha es obstrucción microvascular y se refiere a cambios de pequeños vasos que evitan una adecuada perfusión tisular a pesar de la revascularización. Y hay un grado más grave de la obstrucción microvascular, que es la hemorragia intramiocárdica. Y esto lo podemos ver con secuencias que conocemos como T2 estrellas, que son muy buenas para detectar depósitos de hierro. Y como sabemos, cuando hay hemorragia, pues hay depósitos de sangre y de hierro, y lo vemos así oscuro en esta secuencia. Lo blanco sería lo normal. Se considera un grado más grave de obstrucción microvascular. Y esto también se ha publicado de forma repetitiva, principalmente esta revisión del 2014 del JACC Imaging, demuestra que estos son factores pronósticos de remodelado ventricular. Cuando encontramos estos datos, es un paciente que muy probablemente se va a dilatar, muy probablemente va a evolucionar a disfunción sistólica severa. Como podemos ver acá, el riesgo o el odds ratio es casi el triple en estos sujetos de presentar eventos cardiovasculares y dilatación, a diferencia de los que no lo tienen. Infarto reperfundido, existen dos tipos prácticamente, con lo que quiero acabar. Aquel en el que la reperfusión fue exitosa y no tiene estos hallazgos, y aquel en el que la reperfusión no fue tan exitosa y presenta estos hallazgos y ameritan un tratamiento mucho más intenso. Y también una expectativa de complicaciones mucho más atenta por parte de su médico. Obstrucción microvascular y hemorragia intramiocárdica se asocian con menor FEBI, mayores volúmenes ventriculares, mayor tamaño de infarto y además más desenlaces adversos. Ya para concluir, los puntos claves: en pacientes con diagnóstico dudoso de infarto que se presentan en urgencias, AngioTAC es un método que es más eficiente en la toma de decisiones y no aumenta los costos. MINOCA, indispensable hacer una resonancia para conocer la etiología. Indispensable saber si realmente es etiología isquémica. Y obstrucción microvascular y hemorragia intramiocárdica, factores de mal pronóstico que requieren vigilancia estrecha y adelantarse por parte del cardiólogo. Pues muchas gracias por su atención.